En esta hora yo quisiera hablarles a ustedes del gozo. El título de la charla que traigo es El gozo del Señor trae paz ante la ansiedad. Tenemos a dos visitas aquí entre medio de nosotros. Le damos la bienvenida a ellos por estar aquí con nosotros. Son invitados de Bruni y son invitados de Jaime. Así que vamos a dar un aplauso, sí. Si hay un diácono por ahí que pueda darle una tarjetita a ellos para que puedan darnos su información. Bienvenidos a la casa de Dios en esta hora. Bien, tenemos el título para la charla de esta mañana. Es El gozo del Señor trae paz ante la ansiedad. La Biblia tiene muchos ejemplos de personas, de hombres grandes dentro de la Biblia y mujeres que fueron afligidos, que se sintieron ansiosos. Todos estos hombres tenían sus problemas y preocupaciones como la tenemos nosotros hoy en día. Amén. Por ejemplo, la reina Esther estaba afligida porque el pueblo de Israel estaba a punto de ser exterminado por un hombre maquiavélico, un hombre cruel, un hombre malvado, llamado Amán. Y ella se sentía afligida por esto. A Moisés le preocupaba su discapacidad del habla. Como sabemos, Moisés tenía un problema en el hablar, era un poco gago. También le preocupaba el guiar al pueblo hacia la tierra prometida, como caudillo, y a la misma vez la fidelidad superficial del pueblo de Israel, de Dios, le preocupaba a Moisés. A Pablo, el apóstol, le preocupaba su pasado como perseguidor de la iglesia y cómo esto afectaría su credibilidad como apóstol de Jesucristo ahora. Y finalmente tenemos a David, el gran rey David, que por su pecado de adulterio había traído un sinnúmero de consecuencias negativas para él y para su familia. Y creo que el profeta le dijo que la espada nunca se iba a apartar de la familia de él por ese pecado que el rey David cometió. Bien, sin embargo, la buena noticia es que Dios no está buscando personas perfectas. A veces creemos que tenemos que ser perfectos para venir a los pies del Señor, para escuchar y aceptar el llamado de Cristo, porque creemos que no somos perfectos. Pero ninguna de estas personas lo eran tampoco. Ya vieron las faltas que tenían y algunos dentro de los ojos de nosotros, dentro de la perspectiva de nosotros, eran faltas grandes. A pesar de sus defectos y fallas, todas estas personas importantes de la Biblia tenían una cosa en común para encontrar su paz dentro de esta ansiedad y preocupaciones. Todos ellos confiaban en Dios, a pesar del problema. Dios está buscando hombres y mujeres imperfectos hoy en día que confíen en Él para hacer cosas grandes en su nombre. Muchas veces nuestras ansiedades y preocupaciones pueden ser impedimentos para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas si no sabemos manejar estas ansiedades y preocupaciones. Yo quisiera que me acompañaran al Salmo 4. Salmo 4, del 1 al 8. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí. Escucha mi oración. Hijo de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro.
Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Y en la Biblia ustedes pueden decir, me haces vivir confiado. Amén. Entonces, le traigo 5 puntos que creo que el salmista nos está diciendo aquí, en esta hora, para calmar nuestra ansiedad. ¿Cómo nosotros podemos calmar la ansiedad, a veces hasta dentro de un mundo donde vivimos? En este pasaje podemos ver al rey David pasando por un momento difícil en su vida. David estaba angustiado por una situación. El salmo no especifica por qué él estaba angustiado, pero muchos piensan que este salmo está conectado al salmo número 3, el salmo anterior, donde en ese salmo número 3, David hace una oración porque su hijo Absalón lo había traicionado y le había dado un golpe de estado y se había quedado con el reino. Su propio hijo había hecho eso. Y entonces algunos teólogos creen que esta oración de David en el Salmo 4 está conectada a esa situación y por eso es que David se sentía angustiado por esta situación. Sin embargo, cualquiera que fuese la situación que estaba afligiendo a David, él necesitaba tener paz en su interior y en su alma. Y por eso él estaba clamando a Dios en esta hora. De igual manera nosotros nos encontramos en situaciones difíciles que nos roban la paz y nos causan ansiedad. En este pasaje, como dije anteriormente, hay 5 elementos que quisiera compartir con ustedes en cuanto a cómo nosotros podemos lidiar con la paz o para obtener la paz y para calmar nuestras ansiedades en medio de situaciones difíciles. El primer punto que David hace para calmar la paz y que nos sirve a nosotros también para calmar nuestra paz es apelar directamente a Dios. Buscar la presencia de Dios en la situación. Cuando él dice en ese primer versículo, respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. Muchas veces podemos pensar que la situación por la que estamos pasando es tan grande que Dios no nos escucha o no escucha nuestra oración, pues no obtenemos una respuesta inmediata dentro de la situación. Cuando la respuesta no llega inmediatamente y el problema continúa, nosotros a veces interpretamos ese silencio de Dios que es que Él no nos está escuchando. Y muchas veces Dios dentro de su silencio lo que está haciendo es probándonos y probando nuestra fe. Sin embargo, es ahí cuando nuestra oración tiene que ser más firme y basada en la fe que Dios nos ha dado para responder, para que Él responda en su infinita voluntad. Un elemento que nosotros siempre debemos de, cuando llevemos oración delante de Dios, es que nuestra oración debe ir acompañada con la frase que tu voluntad sea hecha. Porque a veces pedimos y hasta estamos demandando, pero en la oración modelo nos dice que hágase su voluntad, porque Dios conoce qué es lo que nos conviene a nosotros. Y a veces lo que nosotros pedimos no nos conviene. Amén. Pero cuando nosotros pedimos hágase su voluntad, lo estamos poniendo en la mano de Dios ahora. Y también tenemos que comprender que esa voluntad, que la podamos aceptar, cualquiera que sea, el último resultado. La situación puede ser enorme y hasta fuera de nuestro alcance para ser resuelta, pero nosotros no estamos desamparados y tenemos a quien apelar nuestra causa. Así como Cristo, cuando se encontraba en el jardín del Getsemaní, la noche antes de ser crucificado, sabemos esa historia. La única persona que Cristo podía apelar y que podía
recibir consuelo y podía recibir fortaleza fue Dios su Padre. Aún los 3 discípulos que él se llevó para orar con él en el jardín de Semaní, los 3 se quedaron dormidos. Se quedó Cristo solo con su Dios Padre ante una situación que estaba inminente y que venía a ser, que le traía ansiedad a Cristo mismo, porque Dios estaba en cuerpo y sangre como nosotros. Y lo que él iba a padecer era algo fuerte, difícil, porque el cuerpo de él lo iba a recibir. Pero entonces Cristo ora a la única persona que podía responderle, fue a Dios su Padre. Amén. El apóstol Pedro nos da un ejemplo de cómo podemos combatir la ansiedad cuando estamos agobiados por los problemas, diciendo esto: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Creo que eso es un corito también. Un corito suave, lento. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí, dice el corito. Amén. Entonces dice, echando toda ansiedad. O sea que no hay ansiedad, no hay preocupación en la cual Cristo no pueda traer calma para tu vida. Y Cristo dice, la otra parte de ese versículo es que Él tiene cuidado de nosotros. Qué promesa tan extraordinaria para nosotros saber que Dios nos cuida. Pero a veces a nosotros se nos olvida que estamos en las manos de Dios. No importa la situación, el problema o cuán difícil se vea, Dios tiene el antídoto para darnos paz a nosotros. Las situaciones pueden parecer gigantes delante de nosotros, pero Dios sigue en control a pesar de la situación. Y Dios es más grande que la situación. Hace un tiempo atrás, a lo mejor como 5 años, 6 años, más o menos, Wanda y yo recibimos una llamada de un familiar de nosotros. No quiero decir quién es el familiar porque no tengo permiso para decir quién es. Pero sí recibimos una llamada y nos angustiamos. Porque la situación estaba difícil. Los resultados podían ser, podían ir más allá del control de esta persona, del control de nosotros. Y cuando uno no está en control, es cuando uno se pone más ansioso de la situación. Cuando tú no puedes hacer nada y los resultados, como dicen en inglés, el outcome, depende de otra persona. Pero que el resultado puede ser bien áspero, bien negativo. Y nosotros pues cogimos un avión y caímos allá. En ese tiempo. Y estuvimos esa semana allá con esta persona. Y lo único que yo podía hacer era orar. Y le pedí a Dios que el crédito mío le cayera a esta persona de parte mío. El crédito que a veces nosotros pensamos que tenemos un crédito con Dios. Pues yo pedía que la fidelidad mía le cayera a esta persona de mi parte. Porque no había control, yo no tenía control de nada, Wanda tampoco. Pero la única apelación, lo único que nosotros podíamos hacer era confiar en Dios y orar. Eventualmente Dios escuchó nuestras oraciones y todo salió bien, gracias a Dios. Y a la obra de Dios. Pero en momentos así es que nosotros tenemos que ir delante de la presencia de Dios y agarrarnos del manto de Él y agarrarnos de sus promesas y orar y confiar. Porque no nos queda nada más. Especialmente cuando tú no tienes el control de nada. El control está en manos, la decisión estaba en manos de otra persona. Amén. Pero Dios en su infinita misericordia contestó nuestra oración en ese año, en ese tiempo. Entonces, nosotros tenemos que ir delante de la presencia de Dios y apelar nuestra causa delante de Él. El segundo punto que para obtener la paz y calmar la ansiedad es acordarnos cómo Dios nos socorrió en el pasado en situaciones difíciles. Cada uno de nosotros hemos tenido
experiencias donde yo sé que usted como cristiana ha orado y Dios ha intervenido en su favor. David dice, lo expresa de esta manera, aquí en el mismo versículo 1. Dice, cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Cuando yo estaba en aquel problema, en otras palabras, cuando yo estaba pasando por aquella situación, cuando yo estaba metido en un meollo, yo oré a ti y tú me traíste alivio, tú me traíste paz. Entonces nosotros tenemos que acordarnos de esas situaciones donde Dios en el pasado trajo paz, trajo solución al problema, y para que nosotros podamos tener paz y solución en los problemas presentes. La vida muchas veces nos trae golpes que van a poner a duda si Dios está con nosotros o no. La duda va a contrarrestar nuestra fe si le damos espacio. La duda es el archienemigo de la fe de nosotros. Y si le damos espacio, nos va a poner a tambalear. Una forma de contrarrestar la duda es recordarnos de cómo Dios nos libró en el pasado de una situación difícil. David se lo acordó a Dios, o se acordó él en su oración, porque estaba pasando por una situación presente, pero él se acordó de que Dios lo había ayudado en el pasado. Cuando nos acordamos de esta experiencia, vamos a desarrollar una confianza en Dios más aguda, y Dios va a fortalecer nuestra fe. Amén. El Salmo 77:11 dice lo siguiente en cuanto a esto de acordarnos de Dios, tener memoria. Dice, acordarme de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Dios quiere que nosotros nos acordemos de dónde Él nos ha sacado. Cada uno de nosotros, y a lo mejor usted no ha pasado por una experiencia difícil, pero solamente el hecho de que usted le está sirviendo a Dios y que Dios lo rescató y que usted es una persona salva ahora, eso es un milagro en sí, de que usted escuchó el milagro, el llamado de Dios. Nosotros tenemos que acordarnos de esta experiencia donde la mano de Dios obró de una forma maravillosa a nuestro favor. Hasta ahora hemos discutido 2 puntos: apelar a Dios directamente en medio de la situación, en medio del problema, y segundo, acordarnos de situaciones difíciles donde Dios en su infinita misericordia nos auxilió, nos socorrió. Muy bien, el tercer punto que tengo es que pedirle a Dios que Dios nos cubra con su infinita misericordia. Todos sabemos que Dios es un Dios de misericordia, que su misericordia es infinita y que nosotros debemos pedir a su misericordia en todo tiempo. La compasión, que es otra palabra para misericordia, es algo que todos necesitamos cuando estamos ansiosos o estamos atravesando un tiempo difícil. Cuando uno está atravesando por un tiempo difícil, por un valle de sombra de muerte en la vida, una situación precaria, lo que uno espera de los demás es que nos extiendan un poco de misericordia, que nos extiendan un poco de compasión. David dice, ten misericordia de mí, oye mi oración, en ese versículo 1. Cuando nos acercamos a Dios pidiendo misericordia, Dios no nos va a señalar y tampoco nos va a decir, pues te lo dije, te lo mereces, o eso es para que aprendas y lo hagas bien la próxima vez. Dios no trabaja así. Nosotros a lo mejor ese es el consejo que le damos a personas que están atravesando por un problema. Y lo primero que decimos, yo te lo dije, pero tú no me quisiste hacer caso. Eso es bueno que te pase. Entonces no les tendremos misericordia a estas personas. Y lo menos que estas personas quieren es que usted les diga eso, sino tráigale unas palabras de aliento, unas palabras de fortaleza, unas palabras que levanten el espíritu de esa persona, no que le ponga un pie a la persona y lo hunda más. La persona espera que usted traiga palabras
de fortaleza en ese momento. Al final de este versículo 1, el salmista le dice a Dios que escuche su oración. A lo mejor suena un poco atrevido, sin embargo, es una petición directa y Dios quiere que seamos sinceros con Él y le expresemos nuestros sentimientos. Sea sincero con su Dios cuando usted se encuentre en una situación y exprésele a Dios cómo usted se siente. Él lo sabe, que Dios es un Dios omnisciente, pero Él quiere que usted se lo exprese también, que usted sea honesto. De la manera que el salmista expresa esta oración, es obvio la intensa ansiedad que le estaba pasando en ese momento. Muchas veces nosotros tenemos que ir delante de Dios con la misma pasión e intensidad en nuestras oraciones. Nuestras oraciones tienen que ser intensas, con pasión, delante de Dios. Pienso que la misericordia de Dios se va a mover a nuestro favor de la manera que nosotros le oramos a Dios. Si hacemos una oración, como dicen por ahí Mickey Mouse, wishy-washy, como decimos, a lo mejor pues necesitas un poquito más de hincapié en tu oración a Dios, en tu petición a Dios. Primera de Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Orar sin cesar, ¿qué significa eso? No solamente significa que lo hagamos continuamente, pero sino también significa la pasión que usted le pone detrás de esa oración, el ímpetu que usted le pone. Dice, orad sin cesar, da gracias en todo. A veces nos olvidamos también de eso en las oraciones, dar gracias. Nos convertimos en una maquinita de pedir, pero no damos gracias a Dios. Y dice nuevamente esta palabrita, porque esta es la voluntad de Dios, la voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hagamos oraciones fuertes, con pasión, intensas delante de Dios. Y sé que nosotros lo hacemos así cuando estamos, especialmente cuando estamos pidiéndole a Dios por una causa difícil que estamos atravesando en nuestras vidas. Bien, el cuarto punto que tengo es que David especifica, dice, los sacrificios de justicia en el Salmo 4:5, acabamos de leer, haced sacrificios de justicia. Entonces la palabra, ¿qué es esto de sacrificios de justicia? Pregunto, ¿qué es esto? En el tiempo antiguo, en el tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a traer sacrificios de acuerdo a la ley de Moisés, sacrificios de animales. Sin embargo, muchos de estos sacrificios se convirtieron en rituales vacíos que no traían convicción, no traían arrepentimiento alguna a la persona que lo estaba ofreciendo. Se convirtieron en rituales y nada más. Check, hice mi ritual de este año, nos vemos el año que viene. Check, el año que viene, el año próximo hago lo mismo. Y no traía convicción y no traía transformación, no traía arrepentimiento a la persona. Se habían convertido en actos protocolares y nada más en las vidas del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, David explica en el Salmo 51, 16, 17, ¿qué son estos sacrificios de justicia? Él no se estaba refiriendo a los sacrificios de animales, sino miren lo que él dice de estos sacrificios de justicia, ¿qué eran ellos? Dice en el Salmo 51, porque no quieres sacrificio. Dios, refiriéndose a Dios, Dios no quiere sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Dios estaba ya cansado de los sacrificios, de los holocaustos que el pueblo le estaba presentando. Entonces David dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios está buscando el corazón del ser humano, el corazón del hombre y de la mujer. Dios no está buscando lo que usted pueda hacer, porque usted no puede hacer nada por Dios. Usted no puede hacer nada para ganarse la salvación. Usted no puede hacer nada para, como dije anteriormente, para ganarse la salvación. Lo que usted puede hacer es venir delante de Dios con un espíritu quebrantado
y un corazón humillado delante de su presencia, reconociendo que necesita arrepentimiento, reconociendo que usted es un pecador y que yo soy un pecador y que necesito el perdón de Dios. Amén. David hace esta aclaración porque obviamente el pueblo hebreo había perdido su perspectiva de lo que eran estos sacrificios y lo que hacían era presentar sacrificios o hacían rituales vacíos y no había un arrepentimiento genuino en sus sacrificios y Dios no los aceptaba. Nosotros tenemos que siempre venir a la presencia de Dios humillados, con corazones arrepentidos, sabiendo que Dios tiene el poder para salvarnos y ayudarnos. Esta actitud Dios no la va a rechazar, dice el salmista. El Salmo 138 dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. A veces cuando sabemos, todo el mundo puede reconocer una persona altiva, una persona orgullosa, una persona versus una persona humilde, una persona... Pero la humildad que Dios se refiere es reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos pecadores. Cuando nosotros nos reconocemos eso, cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios y tenemos la oportunidad de conocerlo, y tenemos la oportunidad de arreglar nuestras cuentas con Él. Y le decimos a Dios, hoy no, tal vez la semana que viene, o tal vez el año que viene, y rechazamos su llamado, nos convertimos en personas altivas. Nos convertimos en personas orgullosas. Pero cuando escuchamos el mensaje de Dios y le hacemos caso, lo aceptamos en nuestro corazón, le decimos a Dios y a Cristo, entra a mi corazón, perdona mis pecados, entonces somos personas humildes, porque estamos reconociendo el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Una actitud humilde delante de Dios es una característica que está alineada con la humildad de Cristo. Es una característica que nos va a traer paz y nos va a traer humildad delante de Dios. Cristo mismo se humilló a sí mismo, dice la palabra. Dejó su esplendor, dejó su divinidad, dejó su relación cara a cara con Dios Padre y se humilla a sí mismo siendo Dios y vino aquí a la tierra, se hizo hombre de carne y sangre para pagar el precio de su pecado y para pagar el precio de mi pecado. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Se humilla a sí mismo. Amén. Y sabiendo, Cristo sabiendo que nunca más, por la eternidad, Él iba a ser un ser espiritual, sino que ahora Él iba a residir en un cuerpo transformado. Por eso que la palabra dice que cuando nosotros lleguemos al reino de los cielos, los vamos a ver cara a cara a Él, a Cristo, porque Él va a estar en un cuerpo transformado como el cuerpo de nosotros. En un cuerpo que era humano y ahora es un cuerpo transformado. Entonces, el Espíritu de Cristo está en ese cuerpo en el cual Él estuvo aquí en la tierra. Entonces, Él deja eso por usted y por mí, porque Él nos amó primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ese amor, Cristo deja su divinidad por usted y por mí. Amén. Y me desvié un poco ahí, pero nuevamente Dios está buscando hoy en día de nosotros lo mismo que demandaba del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento: corazones arrepentidos y espíritus quebrantados, que lo acepten a Él. Estas dos condiciones van a tranquilizar nuestra ansiedad y nos van a dar paz en medio de la situación. Y el último punto que tengo es obtener la paz y
para calmar nuestra ansiedad es confiar en Dios. Y a lo mejor lo he dicho entretejidamente en lo que he dicho hasta ahora. Esto puede sonar muy simple, y debería de ser así que podamos depositar toda nuestra confianza en Dios. El cristiano debe depositar toda su confianza en Dios. El cristiano es una persona que dentro de una situación debe estar despavorido, debe estar dando señales de desesperación, debe estar fuera de control en una situación, sino que debe poner su confianza en Dios dentro de esa situación. Cuando uno es cristiano y cuando presenta ese tipo de situación o ese tipo de actitud en una situación difícil, las personas que están al lado suyo van a decir, pero ¿por qué esta persona tiene tanta paz? ¿Por qué esta persona está tranquilo en medio de esta situación? Si fuera yo estuviese por los techos, si fuera yo estuviese haciendo esto o aquello. Pero al cristiano Dios le da paz y nosotros tenemos que confiar en esa paz en medio de las situaciones. Y muchas veces dejamos que las situaciones nos perturben y que nuestra confianza mengüe, porque creemos que la situación es más grande que nuestro Dios. Confiar en Dios significa que Dios sigue en control a pesar de cómo se vislumbra la situación. Dios sigue en control. Un área hoy en día que a lo mejor a usted le robe la paz o le preocupe son los tiempos que vivimos. Nosotros estamos viviendo unos tiempos difíciles. La iglesia de Cristo está viviendo unos tiempos históricos y está viviendo unos tiempos proféticos. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué digo esto? Porque si usted es una persona que sigue noticias, yo soy uno de ellos, que sigo noticias, y usted ve la señal de los tiempos cumpliéndose hoy en día frente a nosotros. En una semana, la semana pasada, habían huracanes, habían terremotos, habían volcanes en erupción en todas las esquinas del planeta. ¿Okay? Habían cosas fuertes. Y Cristo nos dice que esas son señales de los últimos tiempos. ¿Okay? Entonces, y también nos dice que estas señales van a precedir la venida del Hijo del Hombre. Y también van a precedir, y también no necesariamente precedir, pero sí nos van a apuntar que el arrebatamiento de la iglesia está a punto de suceder. El arrebatamiento de la iglesia no es algo que las señales de los tiempos van a precedir. Las señales de los tiempos van a precedir la venida de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia puede suceder en un abrir y cerrar de ojos. Puede suceder ahora, puede suceder mañana, puede suceder dentro de un año. Yo no sé cuándo va a suceder, pero nosotros tenemos que estar listos, porque las señales de los tiempos están indicando que la venida de Cristo está a punto de suceder. Y antes de la venida de Cristo viene el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Nos agarramos de Dios, creemos que esto no va a suceder y lo dejamos para más tarde, pero todos los tiempos que estamos viviendo, todo indica eso. Mientras tanto, en este ambiente, en estos eventos que se están dando, la sociedad donde vivimos continúa su marcha hacia un precipicio espiritualmente y moralmente corruptos, al hacer todo lo contrario que está delante de Dios. Todo lo contrario. Si usted mira la sociedad hoy en día, todo el mundo está haciendo lo corrupto, lo contrario de las enseñanzas bíblicas. Eso es otra señal de los tiempos que vivimos. El mundo está desenfrenado en contra de Dios y todo lo que representa a Dios. Es como si fuera una obsesión para hacer lo malo a toda costa. Esa es la sociedad que nosotros vivimos. Las cosas que usted y yo estamos experimentando y cómo la sociedad se está desenvolviendo es para nosotros ir a la palabra y agarrarnos de lo que dice ella y pasar lo que estamos viendo por el filtro
de la Biblia, porque estamos viviendo unos tiempos proféticos. Como dije anteriormente, solo basta ir a las noticias diarias para notar la rebelión del ser humano en contra de Dios. Todo lo que se ve allá afuera, usted póngale nombre, aborto, usted póngale título, genealogía de género, por eso me va la palabra. Todo esas cosas son antibíblicas. El mundo las hace ver como que son, como que están bien, pero van en contra de la palabra de Dios. Amén. Van en contra de la palabra de Dios. Son antibíblicas, son inmorales. Y la iglesia parece estar arrinconada contra una esquina con esto, pero no es así. Y hasta a veces nosotros nos sentimos un poco frustrados, que si expresamos nuestro sentir, nos van a atacar, o hasta nos vemos cohibidos en decir nuestra creencia, nuestra opinión, porque todo el mundo va en esa dirección. Y hasta hay iglesias que están incorporando ese tipo de ideología dentro del pueblo de Dios, porque todo el mundo lo está haciendo. Bien, como dije anteriormente, toda esta situación muchas veces está fuera de nuestro alcance. Nos puede robar la paz si no confiamos en Dios. El deber de nosotros es confiar, analizar estos tiempos que vivimos desde las profecías bíblicas y lo que dice las Escrituras al respecto, y estar preparados. La iglesia tiene que estar preparada, como dije anteriormente. Vivimos en tiempos proféticos y el arrebatamiento de la iglesia está a punto de suceder. Bien, para terminar, quisiera citar al doctor David Jeremiah. En su último libro dice, Where do we go from here? ¿A dónde vamos? Literalmente, ¿a dónde vamos desde aquí? Where do we go from here? Dice, en cuanto a la definición de la ansiedad, dice, imaginar el futuro sin Jesús. La ansiedad es imaginar el futuro sin Jesús en él. Cuando nos damos cuenta de que Jesús está presente hoy y estará presente mañana, podremos liberarnos de las preocupaciones o tener paz. La preocupación es tener fe en lo negativo, confiar en lo desagradable, tener seguridad en el desastre y fe en la derrota. Eso es lo que es la preocupación, de acuerdo al señor Jeremiah. La preocupación es perder el tiempo de hoy, obstruyendo las oportunidades de mañana en los problemas de ayer. El rey David simplemente lo expresó de esta manera. Cuando en el versículo 8 del capítulo 4 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Cuando usted se sienta preocupado, ansioso, no se lleve esa preocupación al lecho de su cama. Dígase ahora ese versículo, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Amén. Y créalo, que Dios le va a traer paz a su vida y Dios le va a traer tranquilidad dentro de esa ansiedad. Amén. Yo voy a hacer una oración para terminar y entonces y después tengo un anuncio final. Acompáñenme. Dios, te damos las gracias, te damos el honor, te damos la gloria. Gracias porque tú eres la paz en medio de la tormenta. Gracias porque a veces atravesamos valles de sombra, de muerte, pero tú estás ahí con nosotros. Tu mano siempre está ahí dispuesta a socorrernos dentro de la situación. Te damos gracias por este momento. Te pedimos que tu presencia continúes con nosotros en esta hora y en la segunda parte de este culto, que es el devocional, y que sea con nosotros y que estés con nosotros el resto de la semana. En el nombre de Cristo yo te he orado. Amén y amén.